Un ciclista como Nairo Quintana siempre es recordado por los triunfos y el gran palmarés que tiene en su carrera deportiva. Por eso en los últimos días tuvo una entrevista muy importante con ESPN donde explicó cuáles han sido esos triunfos característicos y obviamente que le traen a la memoria grandes recuerdos, y allí Nairo Quintana terminó sorprendiendo con esta noticia, pues en ningún momento respondió a carreras de grandes vueltas, sino se fijó en una carrera pequeña que obviamente empezó a abrir todas las puertas en Europa para pronosticarlo como uno de los mejores corredores del planeta. Y en segundo lugar tenemos que hablar del danés Jonas Vingegaard, actual líder indiscutible del Jumbo-Visma, pues después de los grandes números que hizo en la Isulia 2023, terminó demostrando que es un corredor máximo favorito para el Tour de Francia, y además de esto que alcanzó una serie de vatios en pocos kilómetros que dejan demostrado que es uno de esos corredores que fue tocado por las estrellas del ciclismo y que obviamente puede llegar a terminar siendo uno de los mejores corredores de la historia de este deporte. Así que mis amigos, como siempre, recordarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, y solamente a los que puedan, clic en el botón de unirse para que se vuelvan miembros, pues este es un apoyo fundamental para nosotros. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Cuando hablamos de Nairo Quintana, hablamos de un corredor que ha hecho cosas inmensas por el ciclismo mundial y mucho por el ciclismo latinoamericano. Fue el primer corredor en ganar un Giro de Italia en Latinoamérica y el segundo en ganar una Vuelta a España. Además de eso, hay que sumarle todos los podios que ha hecho en el Tour de Francia y toda la historia que ha marcado en la última década del ciclismo. Por eso es tan querido en Colombia y en Latinoamérica, y por eso mismo es que sabemos que Nairo Quintana es una persona respetable y que se ha esforzado muchísimo en este deporte. En una entrevista que le ha hecho la cadena deportiva ESPN, que es uno de los medios de comunicación más importantes que hay en Latinoamérica y en el mundo, pues le han preguntado a Nairo Quintana exactamente cuál es esa carrera que él recuerda con sabor dulce de haber encontrado un gran ritmo y de haber hecho lo que es hoy en día su carrera profesional. Muchos nos sorprendimos con la respuesta de Nairo Quintana, pues todos estábamos esperando alguna victoria de etapa en el Tour de Francia o alguna victoria de etapa en las grandes vueltas como en el Giro o en la Vuelta a España, o alguna victoria de una semana en una carrera muy importante como lo puede ser París-Niza, Tirreno Adriático, o alguna de esas carreras que siempre retumban en los oídos de los mejores ciclistas del mundo y en los oídos de todos los aficionados. Pero para sorpresa de todos, Nairo Quintana se fue a una carrera mucho más pequeña que le trae muy buenos recuerdos, y es la Vuelta a Burgos, una de esas carreras que obviamente es recordada por muchos ciclistas colombianos, pues allí prácticamente es donde se corre esa etapa de los lagunos de Neila, que fue la que ha marcado la historia para el ciclismo colombiano desde épocas muy antiguas, desde cuando corría el propio Lucho Herrera, cuando ganó allí de manera interesante. Además de eso, también las victorias de Iván Ramiro Sosa, pero Nairo Quintana fue pionero en esta década en empezar a mostrarse como un corredor importante en Burgos, porque tenemos que dejar muy entendido que el corredor colombiano logró ganar 2 veces la Vuelta a Burgos y obviamente ganó etapas tan importantes como lo fue en el Picón Blanco y en Lagunas de Neila, que obviamente son de esas etapas míticas del ciclismo mundial, esas etapas que siempre van a ser recordadas, pues allí prácticamente son montañas que nos caracterizan a nosotros aquí en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Y es que el corredor Nairo Quintana respondía de la siguiente manera: se han hecho cosas muy lindas, no ha sido fácil ganar para Nairo Quintana, todo siempre ha sido de lucha, nunca se ha encontrado nada. Recuerdo desde victorias que parecían pequeñas, pero hay que recordar muy bonitas, como la Vuelta a Burgos, con batallas muy bonitas. En Italia he tenido carreras de un día muy bonitas y cada vez que veo videos y recuerdos que veo que se han ganado con mucha garra, con muchas ganas y dejando el alma, dejándolo todo. Y es que tenemos que recordar que Nairo Quintana es un corredor que desde muy joven ha venido ganando carreras importantes y ha venido demostrando que era un corredor que prácticamente había sido tocado por esa varita para ser uno de los mejores corredores de la historia. Por eso mismo el corredor colombiano pues recuerda estos pequeños detalles que muchos de nosotros los aficionados olvidamos, porque obviamente no son carreras que retumben mucho en los oídos de los aficionados. Siempre tenemos mucho más presente las grandes vueltas o esas carreras top mundiales, pero ya vemos que Nairo Quintana es mucho más sensible y se va mucho más a los detalles, como las batallas que vivía en la Vuelta a Burgos cuando recién estaba comenzando su carrera como profesional en Europa y cuando recién empezó a abrir las puertas y empezó a demostrar
ese palmarés que tiene hoy en día, empezó a demostrar en Europa que podía ser un corredor importante, que podía llegar a marcar diferencias significativas, y allí desde esa etapa en Lagunas de Neila o esas etapas del Picón Blanco en la Vuelta a Burgos fue donde prácticamente Nairo Quintana dio un golpe sobre la mesa y empezó a ganarse su espacio tanto en el equipo Movistar que estaba en ese tiempo como también en el espacio en el pelotón internacional. Empezó a ganarse el respeto del pelotón y empezó a dejar más que claro que era un ciclista que estaba allí para ir a luchar por grandes objetivos en este bonito deporte. Por eso mismo es una noticia muy interesante la que les he traído, pues obviamente todo el mundo tiene que tener muy en cuenta a Nairo Quintana y pues más en estos momentos que está pasando por situaciones algo complicadas. Y ahora sí, pasando a una segunda noticia, tenemos que enfocarnos en el Jumbo-Visma y en su líder principal en esta temporada 2023, pues es el corredor que va a venir a disputar el Tour de Francia, que es la carrera más importante para todos los equipos, y obviamente él vendrá a tratar de ganarla por segunda vez después de haberlo conseguido en el 2022 y después de haber sobrepasado a Tadej Pogačar en esa carrera, que era el hombre más favorito en ese momento. Por estos momentos el propio Jonas Vingegaard, pues los números que ha marcado son prácticamente sensacionales. Ha dejado muchas cosas interesantes en esta temporada y se ve claramente que el plan de entrenamiento y todo lo que va enfocado para el Tour de Francia viene de manera excelente. Obviamente el corredor Jonas Vingegaard no es un corredor parecido a Pogačar, pues Vingegaard se concentra solamente en una carrera en el año como lo es el Tour de Francia, y en las otras carreras pareciera entre comillas que llegara como preparación para tratar de estar al 100% en el Tour, cosa totalmente a Tadej Pogačar, que obviamente es un corredor que le gusta ganar absolutamente todo en lo que compite, pero sin embargo son corredores que se van a encontrar muy fuertes en el Tour. Por esto mismo les digo que el propio Jonas Vingegaard tiene buenas noticias por parte de él y de todo el Jumbo-Visma, pues los números que hizo el corredor danés en la Vuelta al País Vasco, más conocida como la Isulia, fueron sensacionales, y es que lo dejan como uno de los corredores más fuertes de la historia en una de las subidas que había allí. Pues obviamente demostró que puede mover muchísimos vatios y que puede ser de los mejores corredores de la historia con este nivel de números. Y es que se acaban los siguientes datos. Vingegaard en la Insua hizo un estimado de 7,46 watts por kilogramo durante 11 minutos y 17 segundos y se convirtió en el primer ciclista desde Alberto Contador en Verbier de 2009 en alcanzar la línea de tendencia rosada del top 25 de todos los tiempos. Vingegaard ya hizo una actuación impresionante en la subida a la Asturiana en la etapa 4, que superó la línea de tendencia generacional rojo. Esto fue posible gracias a unas condiciones casi perfectas, una subida a poca altura con fuertes pendientes y un ritmo duro y constante desde abajo, aseguró la página Latin Rouge. La cuenta Naishika Cycling comparte estos parámetros de Vingegaard en una subida de apenas 4,10 kilómetros en la que hay que ascender 384 metros de nivel positivo con una pendiente media del 9,3%. Si el danés pesa 60 kilogramos, subió a una potencia estimada de 7,46 vatios por kilo. Esto significa que ascender a un puerto a más de 7 watts por kilogramo es ser uno de los elegidos del ciclismo, indicó Eurosport. Es decir, están dejando a Jonas Vingegaard que los números que está moviendo el danés son prácticamente números que han manejado muy pocos ciclistas en la historia, y los que lo han logrado hacer han sido leyendas de este deporte. Así que creo yo que estos datos y estos números que está manejando el corredor danés lo empiezan a enfocar como el gran favorito para el Tour de Francia y el que hay que tener en cuenta para ver si retiene el título contra un corredor como el propio Pogačar. Así que mis amigos, ahí les dejo las dos noticias del día. Déjenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto. Primeramente de la noticia de Nairo Quintana y las buenas sensaciones que pues ha logrado hacer en el transcurso de su recorrido como ciclista profesional, y en segundo lugar, ¿qué piensan de los números que está manejando Vingegaard? ¿Para ustedes son normales o son poco normales que un corredor esté moviendo tanta cantidad de vatios? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.